Amén. Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Quien les saluda, un siervo desde Bolivia. Mi nombre es Fernando. Y una vez más, agradeciendo la gracia de Dios y su misericordia por llegar hasta sus hogares donde nos ven, donde nos escuchan. Y también con el agradecimiento aquí, mis hermanos, que estamos reunidos por Zoom. Estamos un lunes más llegando a la última parte de esta lección número 2, cómo conocer y cómo estudiar tu Biblia. Hemos avanzado mucho en torno a esto, resaltando puntos básicos y fundamentales para poder no solamente conocer, sino también estudiar nuestra Biblia, ¿no? Y así poder salir de un letardo acerca del estudio que muchos cristianos tienen, ¿no? Muchos ignoran ciertas reglas, muchos ignoran ciertos principios de cómo estudiar la Biblia, ¿no? Entonces, toda la interpretación, incluso el estudio de la Biblia, tiene un proceso y es muy importante entender cada uno de esos. Entonces, hemos querido ayudar en esta lección al oyente, a ti que estás escuchando, para poderte dar bases fundamentales para que tú puedas correctamente trazar la palabra o tú puedas acercarte cada vez más a la mejor interpretación y al mejor estudio de la palabra. Llegamos al paso número 4. La semana pasada habíamos visto lo que es el paso número 3, interpretación. Aprendíamos muchas cosas muy importantes como los cuatro principios o cuatro principios fundamentales de la interpretación, que es la observación, el uso del marco histórico y el uso del panorama de la Biblia también, ¿no? Como también lo habíamos visto, el uso del contexto, ¿no? Que ya lo hemos desarrollado de manera amplia en el video anterior. Si tú gustas, puedes ir a nuestra página y encontrar ahí el video anterior y ahí estamos explicando el paso número 3 a detalle, con ejemplos bíblicos que hemos extraído para mejor comprensión de ustedes, ¿no? Entonces, hoy vamos a entrar, amados hermanos, en el paso número 4, aplicación. Así que los hermanos que están ahí en Zoom, ahí sus materiales listos, empezamos, ¿no? Paso número 4, aplicación. En la aplicación es importante sumar los dos pasos anteriores, pero se debe mantener el orden. Es importante saber esto, ya que muchos maestros interpretan la Biblia llevándolo, subraya eso, todo a la aplicación o a la espiritualización de toda la escritura. Y eso es algo cierto, ¿no? Entonces, aquí uno puede decir, pero hermano, llevarlo todo a lo aplicativo, ¿está mal? O sea, que yo puedo tal vez enseñar un texto y aplicarlo o espiritualizarlo, ¿está mal eso? Entendamos una cosa, toda la Biblia es aplicativa. En Timoteo, 2 Timoteo 3, dice, toda escritura es útil. ¿En qué sentido? En lo aplicativo, en lo práctico, en lo vivencial. Nadie discrimina o nadie rechaza eso. La Biblia se tiene que aplicar, ¿no? Cada parte de la Biblia, pero hay que tener un orden, amados hermanos. ¿Cuál es el orden? Recuerde, siempre primero va la interpretación, al final va la aplicación. ¿Sabes por qué? Porque si yo no interpreto antes de aplicar, lo voy a aplicar mal. ¿No? Entonces, tristemente, hoy en día tenemos en las congregaciones a líderes por la falta de preparación, de no tener principios de interpretación, todo lo están llevando a la aplicación, ¿no? A la espiritualización, dándole al pueblo solamente aplicación, más no interpretación. Y por carencia de la interpretación o del conocimiento de reglas de interpretación, uno cae en la mala aplicación. ¿No? Y si aún así los maestros están cayendo, imaginen, ¿no? Imaginen los congregantes, la iglesia, ¿no? La iglesia carece, sufre, porque a veces, muchas veces, los maestros, los líderes, no tienen los recursos necesarios para poder interpretar y luego aplicar. Y a veces eso es triste. Es por eso que estamos haciendo este tipo de videos para poder ayudar no solamente a los congregantes, sino también maestros, líderes que quieran aprender más, porque recuerda el texto base que es Pablo a Timoteo le dice, procura como un buen siervo prudente presentarte a Dios aprobado, un obrero que traza bien la palabra. Entonces la tarea del maestro, del líder, del pastor es trazar la palabra bien, interpretarla bien y enseñarla bien para que cuando yo pueda interpretar bien y enseñar bien, yo pueda decir, hermanos, ahora esto es lo aplicativo, ahora esto es lo práctico, ahora les he enseñado la interpretación, ahora llévenlo a lo práctico. ¿No? Ese es el paso, ese es el orden. No es que yo leo un texto y rápidamente lo voy a aplicar. No, leo el texto y
empiezo a interpretar, a estudiarlo, y a la iglesia que traigo interpretación y aplicación. Recuerde muy bien esto. La aplicación siempre es al final, siempre es al final, no es al principio ni al medio, es al final. Lo que está primero antes de la aplicación es la interpretación. Tengo que interpretar el texto y para eso ya te hemos dado pasos en el video anterior. En esta lección, nuestro mayor interés es que el creyente pueda dirigirse a las escrituras con las reglas básicas de estudio para una mejor comprensión y un mejor enriquecimiento. Entonces, si se quiere hacer un buen estudio y bien interpretado, no olvide el orden y los pasos. Recordemos ahí que el paso número 1 es la preparación, preparar nuestro corazón antes de acercarnos a la palabra del Dios Santo. El paso número 2 es la observación, teniendo en cuenta 3 puntos claves que son el género literario, el propósito central también, ¿no? Que lo habíamos visto en la lección número, ya se me fue, creo que fue en la lección número 2, cuando vimos también el paso número 3, que es que es la observación, ¿no? Pues veíamos ahí siempre el género literario, el destinatario y el propósito central. Esas 3 cosas tenemos que tenerlo muy claro antes de ir a la interpretación, ¿no? Y el paso número 3 era la interpretación, y ya te lo habíamos mencionado también, que incluye la observación, pero también se añaden 3 pasos: el uso del contexto, el contexto o marco histórico y el panorama bíblico. Si tú quieres saber más, no has estado en esta exposición de esta parte, te animo a que veas el video anterior, y ahí sí se extendió a cada uno de estos pasos, ¿no? Entonces veíamos ahí, paso número 1, no olviden siempre, es la preparación, la observación, la interpretación y como cuarto paso, la aplicación. Ahora sí voy a aplicar, ¿no? Recuerde que la aplicación va al último, no al principio, ni mucho menos usar solo aplicación, ya que esto trae malas interpretaciones y puede causar hasta herejías. Tenga mucho cuidado en caer en falsas doctrinas, ¿no? ¿Para qué sirve la aplicación? Pregunta. ¿Para qué sirve la aplicación? Lo importante en este paso es encontrar la similitud entre la interpretación y la vida del creyente. Es decir, que cada libro, capítulo, versículo se puede aplicar de una manera, subraya eso, devocional a cada creyente, poniendo nuestras vidas, pero poniendo nuestra vida, conducta y carácter bajo la mirada de las escrituras. En la aplicación, el creyente encontrará en cada pasaje una exhortación, consuelo, ánimo, reprensión, aliento, confirmación y edificación. Todo esto es para que la madurez y la perfección se haga una realidad en cada uno. Ahora, pero hermano, ¿qué tan importante es la aplicación? Es importante, perdón, entender que no vamos a los extremos. Todo estos pasos tienen que ir en armonía, ¿no? En este caso, los 2 pasos fundamentales que son la interpretación y la aplicación tienen que ir de la mano en armonía. Yo no puedo decir, ah, no, solamente estudio, yo conozco eso, sé el contexto, sé la historia, y muchos han caído en eso, ¿no? Que tienen mucho conocimiento teológico o bíblico, muchos estudios, pero no lo llevan a lo aplicativo. ¿No? Y el otro extremo, ¿cuál es? No, estudio para qué. No, el Espíritu Santo me va a revelar todo, ¿no? Solamente hay que confiar, hay que orar, hay que ayunar. ¿Y qué es eso de estudio? Hermenéutica, no, nada que ver eso, eso es del mundo, ¿no? Solo el Espíritu Santo me va a inspirar y el día domingo abro mi Biblia y voy a ser utilizado, ministrado, ¿no? Ese es el otro extremo, ¿no? Solamente ellos aquí van a llevar a lo aplicativo, a lo espiritual, ¿no? Y tristemente lo que más usan estos hombres que hacen estos son salmos, ¿no? Tú vas a ver siempre, ¿no? Y al que no le gusta estudiar, ¿qué va a utilizar? Salmos, Salmos 91, Salmos 51, ¿no? Y van a decir, el que habita el abrigo de Dios, amados hermanos, mire, estamos ahí, si estamos en tristezas, estamos en la mano de Dios, ¿no? Y todo el tiempo es eso, aplicativo, espiritualización, nada más, pero no hay interpretación. No hay por qué se escribe ese salmo, en qué momento se escribe ese salmo, por qué David escribió esa parte del salmo. No hay todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, carecemos de una armonía dentro de la interpretación bíblica, y eso es triste también, porque si nos vamos por este extremo, va a haber distorsión, va a haber enfriamiento, y si nos vamos por otro lado, también va a haber lo mismo,
¿no? Entonces es muy importante entender eso. Ahora, en este extremo, ¿qué pasa? Tenemos hombres eruditos que están en las calles, pero no van a evangelizar. ¿Qué van? A debatir, ¿no? A ver, ¿tú qué crees? ¿La salvación se pierde? Sí, no, pero te digo esto, ¿sabías que en el año, y tienen mucho conocimiento, nada de duda de eso, pero no lo aplican? Yo conozco, he visto hombres así, ¿no? Que enseñan bien, de una manera académica, bien, incluso más que yo, ¿no? Preparados, con seminario, con teología, con academia. Pero cuando tú ves la reacción en sus vidas o la manera de vivir de ellos, entiendes una cosa. Puedes saber bien interpretar o estudiar bien la palabra de Dios, pero si no lo aplicas, no sirve de nada. Recuerda, y esto y anótalo también, la Biblia no solamente te va a informar, la Biblia te va a transformar. Repito una vez más, la Biblia no solamente es para informarnos, sino también es para transformarnos. No sé si me estoy dejando entender. No vayas a la Biblia solamente, a ver, yo voy a responder esa pregunta que nadie puede. ¿Cuál? ¿De dónde salió la esposa Caín? Y empiezo a averiguar el contexto, el trasfondo. Empiezo a averiguar. Quieres tener conocimiento y lo vas a tener también. Pero ¿y lo aplicativo? ¿Cómo estás viviendo esa parte, ese relato? Y muchas veces la gente va a la Biblia solamente a informarse, a ganar debates, ¿no? A tener algo que decir, mira, yo sé que resalte en las iglesias, ¿no? Y ese caso lo tenemos mucho. Acá en Bolivia, por ejemplo, yo sabía que hay misioneros que, no, si me invitan, voy a venir, ¿no? A predicar nomás, ¿no? Para el misionero, ofrenda, nada, nada más. El misionero se preocupa de predicar, de enseñar, nada más. Pero hermano, no puedes ir, no, 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 no. Predicar nada más, para eso estudiaba, para eso. Y a veces quitamos, ¿no? Cuando no hay una armonía, tanto en el estudio, en la interpretación, como en la aplicación, en lo devocional, hermanos, vamos a hacer que nuestro estudio sea vano. ¿Sabes por qué? Porque lo importante es la aplicación, es lo vivencial, es lo practicar o lo que estamos aprendiendo. Entonces, muchas personas van información, llena de información, pero no hay aplicación. Qué triste, ¿no? Y una vez me acuerdo porque había un pastor que predicaba muy bien la palabra y cuando yo me le acerco, le digo, hermano, yo quisiera hablar con usted, tengo una tristeza, a veces me desanimo y no tengo tiempo. A ver, si tengo tiempo, yo te voy a escribir o me escribes. Le escribí, ¿no? No quise yo conversar acerca de la Biblia, quise decirle, ¿no? Mi tristeza, que me sentía, esas veces me sentía solo para poder evangelizar, no sabía cómo hacerlo y quería un discipulado, pero no me respondió, ¿no? Y a veces esas cosas vemos, que el siervo, el maestro, no solamente tiene que tener capacidad de información, sino también de transformación, tener la humildad y el amor para con los demás, no escuchar también. Entonces, todo eso va en lo aplicativo. Por ejemplo, la carta a los Efesios es una carta que nos demanda mucha unidad, ¿no? Unidos tenemos que estar y el pastor o el maestro tiene que entender eso, que no solamente su trabajo es informar a la gente, sino también transformar vidas a través de su propia vida ya transformada, ser un ejemplo en conducta, en estudio también. Pero lo más importante es que tiene que enseñarnos con sus vidas que la palabra transforma. Entonces hay mucha decadencia en este sentido, en la armonía de la interpretación del estudio y lo aplicativo, lo devocional, lo práctico, ¿no? Ahora, si juntamos estas dos cosas, que es lo esencial, ¿cómo te digo? Eso es transformador, transformador. Porque yo me acuerdo que a la misma vez que iba captando palabra, iba informándome, iba asombrándome de las cosas, lo iba poniendo en práctica, ¿no? Tal vez aquí si está mi familia puede dar testimonio de eso, ¿no? Yo era muy peleonero. Era enojón y decía, Señor, yo no voy a cambiar. Muchas cosas que si me veo antes, digo, no voy a cambiar, no, yo soy así, así voy a ser, pero me veo ahora y digo, muchas cosas he cambiado. Y no es porque yo he colocado de mi parte, sino que Dios ha hecho tanto el querer como el hacer. ¿Sabes cómo? No es que Dios me ha tocado con una varita mágica, sino que la palabra te va transformando también. Yo iba a la palabra a aprender de Dios y Dios me estaba enseñando a cómo cumplir su voluntad y a cómo Él va transformando las vidas, regenerando vidas. Y ahí es cuando entendí lo que Pablo dice en Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y el enojo y el desánimo y tal vez no, la impaciencia fue saliendo poco a poco.
Entonces, cuando sumamos estas dos cosas, lo aplicativo es esencial. Lo aplicativo es esencial. Ahora, ustedes como futuros maestros, como futuros predicadores y maestras también que pueden enseñar, tienen que entender eso. No solamente es enseñar y que el pueblo diga, wow, ¿cómo sabe? Sino que ellos digan, wow, qué vida transformada. Eso es lo primero que tenemos que mostrar a los demás. Recuerdo lo que dijo Pablo en Corinto también, si no me equivoco, vosotros sois cartas de Dios expedidas, no con tinta, sino con escritas en el corazón, ¿no? Que cuando salgan a la calle sean como un olor fragrante. Está hablando de testimonio de nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene que ir en armonía. A la misma vez que me informo, la palabra me tiene que ir transformando, limpiando, regenerando y dando más santidad, ¿no? Entonces, ¿es importante la aplicación? Claro que sí, claro que sí. Es muy importante aplicar cada parte de la Biblia. Ahora, en la aplicación vamos a encontrar, eso es lo hermoso, que en la aplicación encontramos exhortación, encontramos ánimo, encontramos reprensión, encontramos aliento, confianza en Dios. Entonces Dios a través de su palabra nos va moldeando. Si tú estudias a detalle las tres epístolas del apóstol Pablo, tú vas a ver dos características. Número uno, él siempre empieza con lo doctrinal, te enseña. A ustedes, estaban sin pacto, sin Dios. En Colosenses diría que Cristo es el primogénito de toda creación, la imagen de Dios, y uno se asoma y dice, wow, esto es doctrina, sí, es información, claro que sí. Pero Pablo después siempre pasa, ¿no? Ahora, maridos, amad a vuestras mujeres, ahora estén unidos, soportados. ¿Te das de cuenta? No solamente es información, sino es transformación en el carácter, en la vida, en lo devocional. Entonces, Pablo siempre hizo eso en sus tres epístolas que le escribió. A la misma vez que nos da información, información sorprendente, maravillosa de Dios, pero nos dice, ahora vivan así, ahora hagan esto. Lo dice en Tesalonicenses, ¿no? Le enseñó tanto, le enseñó de la tribulación, del anticristo, les enseñó del arrebatamiento, ¿y qué les dijo después? Condúzcanse cada uno como ya habéis aprendido de nosotros, porque esta es una ordenanza no de nosotros, sino de Dios. ¿Te das de cuenta? Entonces siempre va de la mano la información y la transformación en la vida de cada creyente, ¿no? Hay aliento, reprensión, confirmación, edificación, exhortación en cada página de la Biblia. Ahora, todo esto es para la madurez y la perfección que el creyente quiere se haga realidad en cada uno. Recuerde que toda escritura es útil. Ese útil que es necesario, que aporta siempre a nuestra vida, ¿no? Cada página de la Biblia. Pero tú vas a ver, hermano, crónicas, leer eso, reyes. No, hermano, prefiero ir a algo interesante. ¿Por qué no voy a Apocalipsis? ¿No? Y desprecian tanta riqueza que puede haber en esos libros. Por ejemplo, mira, mis hermanos que están acá conmigo los domingos acá en la iglesia, yo les dije, ¿no? Apocalipsis lo vamos a dejar para el final y se van a sorprender. Y, por ejemplo, estamos empezando el estudio de los pactos. Y muchos hermanos dicen, pero circuncisión, ya sabemos, el pacto abrámico, sí, que un hombre salió de Ur de los Caldeos y ya, sí, se conoce. Pero cuando profundizas más, te pierdes tanta riqueza. Y mientras los hermanos estudiaban, me acuerdo que quedamos boca abiertos muchos, incluso yo, ¿no? Porque vimos solamente en un pasaje de Josué, wow, esto es impresionante, cómo Dios nos habla y quedamos confrontados. ¿Sabes lo triste de hoy en día, sabes qué es? Que menospreciamos las escrituras, menospreciamos mucho las escrituras, menospreciamos un Ageo, un Reyes, ¿no? Primera, segunda de Reyes, Ruth, por ejemplo, porque no entendemos cómo Dios quiere transformarnos a través de ese libro. Entonces, ¿recuerdan lo que dije al inicio de estas lecciones? Que les dije, no vayan a la Biblia buscando siempre algo para mí, personal, sino vayan a la Biblia diciendo, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es tu voluntad? Quiero conocerte más, ¿no? Si yo voy a la Biblia y digo, mira, hay una historia bonita, ¿cuál? Ruth y Noemí, a ver, este es el trato, así Dios quiere que se lleven nuera y suegra. En la actualidad no es así, pero la Biblia así se formó, así nos muestra, ¿no? Y es como que pensamos y nos hacemos el concepto y decimos, yo sé por qué Dios nos dejó el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque ahí está mostrando cómo una nuera tiene que tratar a su suegra y una suegra a su nuera. Y esto le voy a citar a mi suegra. Así vemos, ¿no? Pero no es así, pues, hermanos.
Porque tenemos que ir a Ruth entendiendo, Señor, ¿por qué este libro está aquí? Qué me aporta de ti? ¿Qué tengo que conocer a través de este libro acerca de ti? Y Ruth es un libro hermoso, hermosísimo, tan pequeño, pero tan útil que puede llegar a nuestros corazones. Y Dios a través de Ruth algo nos va a decir. Lo mismo con Ageo, lo mismo con Joel, lo mismo con Isaías. Hay tanta riqueza en la Biblia que nosotros nos conformamos con poco. Entonces es importante entender, toda la escritura es útil para cambiar vidas, para cada vida, a fin de que el cristiano sea perfecto, útil para el Señor, ¿no? Nos recuerda lo que dijo Jesús en Juan 15, cuando él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, ¿no? Este lleva mucho fruto, ¿no? Cuando Jesús estaba también pasando por una higuera que no daba frutos, dijo, esta higuera no da, quémela porque no sirve, ¿no? Y Juan Amado, Juan el Bautista predicaba que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Pues uno se pregunta, ¿por qué tanto fruto, fruto, fruto? Jesús, es que Dios quiere que demos fruto. Dios quiere que demos fruto. ¿Recuerda la semilla del que salió a sembrar? La que cayó en buena tierra y esta dio fruto al 60, al 90 y al 100 por uno, ¿no? Entonces la idea de Dios para salvarnos es que llevemos fruto, es que demos frutos para el Señor. Y Cristo nos da como que la clave, ¿no? El que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto. Y añade más adelante, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, yo como creyente, tú como creyente, como hermana, como hermano, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estar unido a Cristo, entender a Cristo, conocer a Cristo también, para yo poder dar fruto. ¿Por qué? Porque si no conozco a Cristo, si no sé nada de Cristo, solamente que vino y nos salvó, si no sé su carácter, si no sé sus atributos, si no sé su propósito y su voluntad, pues no voy a dar fruto. Nada podéis hacer separados de mí. Pueden intentar, no hay duda de eso, pero nada correcto o nada perfecto o nada según la voluntad de Dios pueden hacer sin que yo los esté guiando, sin que me conozcan. De eso es la importancia del discipulado, conocer al Señor, saber del Señor y para posteriormente poder vivir y cumplir la voluntad del Maestro, ¿no? Entonces es muy importante entender la aplicación en la vida del creyente, muy importante. Entonces, la aplicación no tiene que salir de nuestras vidas y muchos ministerios lo han llamado esto como el tiempo devocional, ¿no? Que cada uno deberíamos practicar en el día, tener un texto y aplicarnos, ¿no? Como algo devocional, ¿no? Algo para nuestras vidas en ese momento y poder entender también cómo Dios quiere que veamos la vida, ¿no? Porque no solamente en la interpretación, sino en la aplicación y estas sumadas, a ti te van a cambiar la perspectiva, te van a cambiar la visión de esta vida. Estas dos armas juntas nos cambian totalmente la perspectiva de la vida, de lo social, del dinero, de la familia, del amor propio, del amor. O sea, nos cambia totalmente la perspectiva que tenemos. Ahora tenemos una perspectiva ya no tal vez carnal, material, sino una perspectiva divina y espiritual, ¿no? Eso es el nuevo nacimiento también. El nuevo nacimiento, como lo dije en una prédica, el nuevo nacimiento es cuando, perdón, el primer nacimiento, haciendo la comparación, el primer nacimiento es que un hombre está entrando en un mundo material pecador, ¿no? Un hombre o una mujer está naciendo, está entrando a un mundo material, pecador, egoísta, etcétera. Pero el nuevo nacimiento es que un hombre o una mujer está entrando a un mundo ya celestial, con un plan divino, con una cosmovisión divina, ¿no? Ese es el nuevo nacimiento que dice Pedro que nacimos de Dios, nacimos de lo alto, de lo divino, ¿no? Tenemos naturaleza divina. Entonces ya no pensamos como antes pensábamos. Y en esta parte lo aplicativo nos va a ayudar mucho a entender cómo llevar nuestras vidas en el diario vivir en este tiempo, ¿no? Vamos a algunos ejemplitos. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a los ejemplos. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. ¿Alguien puede ayudarme? Verso 24 al verso 30. Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Amén. A ver,
Amén, hermano Fernando. Jesús le contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quiere usted que vayamos y los recojamos? Pero él dijo: No, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, en esta parte de lo aplicativo, hay que, por ejemplo, si yo voy a este texto y digo, mira, esta es una parábola muy, muy especial que Jesús está contando acerca del trigo y de la cizaña, pero en la parte de la aplicación voy a aplicar simplemente, solamente voy a aplicar. Y digo, mira, aquí se está refiriendo en una parábola de un trigo y una cizaña, un hombre que la sembró, un hombre que trajo también discordia al campo. Entonces yo pienso, yo empiezo a entenderlo. Y qué hermoso es porque la Biblia se va a interpretar solita también en este pasaje, porque en el verso 36 Jesús va a dar la explicación, ¿no? Entonces ya escuchamos la parábola y seamos como los discípulos. Señor, no le entendimos. ¿Podrías explicarnos? Y Jesús con esa humildad, esa más de un maestro nos la va a explicar. Así que, hermanito Sergio, a ver, léenos el verso 36 hasta el 41 y escucharemos la interpretación que Jesús le está dando a esta parábola. Amén. Entonces Jesús dejó la multitud y entró en la casa. Y les acercaron sus discípulos diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Amén. Amén, amén. Entonces, lo que Cristo quiere reflejar acá, siguiendo los pasos que hemos aprendido hoy o en esta lección, es que, número uno, Cristo está hablando acerca de un reino, ¿no? El campo es el mundo, dice, ¿no? Y dentro del mundo hay dos tipos de personas, el trigo y la cizaña. ¿Quién es el trigo aquí? Los hijos del reino, ¿no? En este caso, en esta parábola, diferencia de la parábola del sembrador, porque la parábola del sembrador, la semilla era la palabra, ¿no? En este caso, la semilla, ¿qué son? Ya son creyentes, ¿no? Ya son hombres justos preparados para el reino. Ahora dice, ¿y las cizañas quiénes son? Las cizañas son los hijos del malo. ¿Quién las sembró? Satanás, el enemigo, ¿no? Entonces, ahí vemos una línea también que hay en este mundo y eso es verdad, ¿no? En este mundo solamente hay dos tipos de personas, no hay una persona 50-50, ¿no? O bien eres hijo de Dios o no lo eres. En este caso, Jesús está aplicando para la nación de Israel, recuerde, dice los hijos del reino, porque estaba prometido a Israel el reino, y dice los hijos del malo, que no quieren que el reino se esté instaurando, ¿no? En este caso, ¿quiénes serían los hijos del malo? Los fariseos, los saduceos, que estaban, no creían que Cristo pueda tener esa primacía que él quería, ¿no? Estaban contra él en todo momento, le hacían preguntas, no querían que él pueda sanar en día sábado, cualquier cosa que él decía y hacía, reprochaban todo eso, y por lo tanto quedan ellos los hijos del malo que estaban oponiéndose
acercándose a la instauración del reino que ya el Padre había prometido a la nación de Israel a través del Mesías, en este caso Cristo, ¿no? Dice, mira, en el mundo, el mundo es como un campo, ¿no? Y hay dos tipos de semillas, la cizaña y el trigo, ¿no? Los hijos del reino, que aman el reino, que quieren el reino, que oran por el reino, pero por otro lado, ¿quiénes? No quieren el reino, no quieren saber nada y no quieren, están bien como están. Y vemos claramente por la historia quiénes eran estos, ¿no? Entonces Jesús dice, mira, pero al final, dice ya hablando de una manera profética, todos, habrá una siega, un recojo, y la cizaña será echado al fuego, donde arde, donde hay el crujir de dientes, etcétera, pero el trigo será recogido. ¿Por quiénes? Por los ángeles, ¿no? Entonces vemos ahí cómo Jesús está mostrando algo real en el momento, pero también lo está mostrando de manera profética en un futuro cuando ya haya este recogimiento para la casa de Israel. Muy bien, hermano, pero eso, ¿cómo podemos, cómo podemos aplicarlo nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar? Porque hay que entender una cosa, lo que dice acá, mira. Dice, de 37, respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Cristo. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Ah, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. ¿Y quién es el hombre que siembra la buena semilla? Cristo. Ah, yo puedo entender así. Si Cristo es el hombre que siembra y está dando también el campo buenos trigos, es que Cristo en su primera venida estaba sembrando la palabra para que eso dé frutos en trigo abundante, ¿no? Aplicativamente, no simbólicamente, perdón. Entonces yo puedo decir, de esa manera uno se ha convertido. Cristo, hemos entendido, aunque no en la época que Cristo estaba, pero ahora, ¿cómo nosotros hemos creído? Escuchando la palabra o el evangelio de Cristo, ¿sí o no? Entonces, ¿quién en realidad sembró eso en mi corazón? ¿El pastor al que escuché? No, siempre fue Cristo, predicando la palabra de Cristo, escuchando el Evangelio de Cristo, ¿no? Y el Espíritu Santo toma esa palabra y transforma. Entonces, nosotros no somos producto, nuestra salvación, que seamos hijos de Dios, no es producto de una coincidencia, de una suerte tampoco. Es que Dios, que Cristo sembró primeramente la palabra y después esa palabra llegó a nosotros. Y ahora, en este caso de Israel, son hijos del reino, en este caso nosotros somos hijos de Dios. Juan capítulo 1 diría, porque a todo el que creía en su nombre fue, ¿no? Ahora lo que somos es hija de la siguiente manera, ¿no? Vivimos en un mundo rodeado de dos personas, pero a mí se me dice que como escuché la palabra de Cristo, ahora soy hijo de Dios, pero tengo que entender una cosa, que tengo una trayectoria todavía en este mundo. No quieren el reino. En este caso, nosotros qué predicamos? Cristo vuelve, Maranata. Pero la gente que dice, no, ¿cuánto tiempo siguen hablando eso? No, yo no creo en eso, es lo que tú crees. No, yo creo en esto, yo creo en lo otro. Y va a haber siempre oposición. Lo hubo antes de la venida de Cristo, lo hubo durante de la venida de Cristo y lo va a haber también previo antes de la segunda venida de Cristo. ¿No? Entonces es muy importante entender que en este mundo está así. Hay esa rivalidad, hay esa rivalidad y en medio de eso estamos nosotros. De eso que Jesús oraba en Juan 17 diciendo, Señor, te pido por ellos, ¿no? Te pido para que el mundo los va a aborrecer igual que a mí, ¿no? Pero que sean uno en tu unidad y puedan llevar también frutos al reino, ¿no? Entonces, todo eso podemos ir aplicando también en nuestras vidas devocionales, ¿no? Ahora entiendo ya, entonces, ahora entiendo por qué mi amigo, mi amiga no cree, no escucha, ya ahora entiendo por qué también hay hijos del malo. Entiendo. ¿Y estos hijos de malos qué quieren? No, 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 nada que ver. Ya, entonces ahora entiendo, Señor, que en este mundo estamos tus hijos, así también están como los hijos del malo, que se oponen a tu voluntad, se oponen a tu palabra, y en este mundo nos has colocado tú. Y Jesús dijo, no, os coloco en un lugar, en medio de lobos rapaces. Ahora entiendes, ¿no? Entonces hay que entender también eso, que no estamos en un mundo que todos aman al Señor. Hay gente que niega al Señor y muchos también lo rechazan de una manera contundente, ¿no? Entonces eso podríamos aplicar en nuestro sentido, ¿no? Vamos a otro texto, Mateo 6:36. Mateo 6:36. Mateo 6:36. Mateo 6:36, ¿ya? Mateo 6:36. Mateo 6:30, perdón, 33. Mateo 6:33. Yo lo voy a leer, ¿ya?
Dice así la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Repito, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Cuando no hay una buena interpretación, ¿qué hacemos? Una mala aplicación. ¿Recuerdan eso? Cuando no hay una buena interpretación, nos lleva o tiene como resultado una mala aplicación. Ahora, cuando solamente se habla de este texto y dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si no sé la interpretación o por lo menos el contexto, ¿qué puedo pensar yo solamente leyendo este texto? Ah, hay una condición, pero dice aquí todas las cosas. ¿Y qué quiero yo? Ah, quiero estabilidad económica, quiero salud, quiero bienestar, ¿no? Quiero que mi casita tal vez esté mejor, quiero tener una casa este año, pero dice aquí el texto, todas las cosas añadidas, pero hay un requisito, buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, alguien puede explicar desde el púlpito, decir, hermanos, hermanas, yo sé que aquí todos venimos con necesidades. Cada uno tiene una necesidad, tiene familia, etcétera. Yo sé que hay enfermos aquí, yo sé que hay gente sin trabajo, yo sé que hay gente que tiene deudas, yo sé que hay gente que tiene hijos alcohólicos, drogaditos, etcétera, pero pidan a Dios y todo será añadido. Lo que tú quieres, Dios te va a añadir, ¿no? Pero dice ahí, busquen primeramente a Dios. ¿Y cómo buscamos a Dios? Oren, ayunen. Si tú quieres que salir de la pobreza, tienes que orar, tienes también que confiar en Dios. Y parece un mensaje creíble. Recuerde que ya lo está espiritualizando, el texto lo está espiritualizando, está haciendo solamente, ¿cómo les digo? Estoy recalcando, ¿no? O resaltando cómo ellos pueden malinterpretar un texto o mal aplicar el texto. ¿No? Entonces dicen, mira, necesitan todo esto, entonces busquen primeramente a Dios en oración, den para Él, ofrenden para Él, ayunen para Él, no dejen de orar, porque si ustedes no tienen, es porque no tienen fe. Y estoy mal aplicando, ¿no? También malinterpretando, ¿no? Entonces, yo he escuchado a veces en YouTube este tipo de enseñanzas, y cuando utilizan no solamente varios textos, y utilizan este, ¿no? La Biblia dice, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, todo lo que ustedes quieren, Dios va a añadir, pero primeramente búsquenle a Él en oración, no dejen de orar, etcétera, ¿no? Pero la pregunta es aquí, ¿eso está diciendo el texto? ¿Es la manera de aplicar? Entonces uno se pone a pensar. Entonces tú dices, muy bien, ahora que ya sé las reglas básicas de la interpretación y la aplicación, ¿qué tengo que hacer? La regla básica, uso el contexto, ¿no? Y nos podemos ir al verso 25, ¿no? Y dice ahí, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ah, aquí ya me está dando una clave de interpretación. Porque, ¿cómo lo he aplicado más antes? Ah, necesito salud, necesito bienestar, necesito sanarme de esto. Pero ¿qué dice el texto aquí? ¿Qué dice el texto ahí? ¿No es vuestra vida mucho más que el alimento y el cuerpo más que vuestro vestido? Ah, pastor, sí, justo quería pedirte que necesito un trabajo porque a veces ya no tengo ropa, me falta amueblar la casa, pero un momento, dice Jesús, ¿acaso no es la vida más que los bienes materiales? ¿No es más que el vestido, la vida, ¿no? Y el cuerpo no es más que un vestido. 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ah, por el momento no estoy viendo que Jesús está queriendo mostrar si pedimos cosas y nos va a dar. Por el momento no estamos viendo eso. ¿Ya? 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios de los campos, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón se vistió con tanta gloria. 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, ¿no hará así con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, esta es la parte clave, ¿no? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos?
¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el texto, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. No hemos visto que Jesús esté hablando de que alguien que quiera sanidad, que quiera prosperidad económica, no. ¿De qué está hablando ahí? De una persona que se preocupa en qué? Tres cosas. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? Y el techo, ¿no? El sustento. Pero dice ahí Jesús, estas tres cosas, el alimento, el techo, el hogar y la vestimenta, dice, eso lo buscan los gentiles, dice. Ellos están afanados por eso, ¿no? Mañana, ¿qué voy a comer? Pasado, ¿qué voy a comer? ¿No? Si no hay plata, entonces no hay comida. Entonces tengo que trabajar, tengo que esforzar y se hacen un enredo y se afanan por eso. Pero aquí Jesucristo está diciendo, no hagan eso. A ver, un momento. Miren las flores. ¿Trabajan? No. Miren las aves del cielo. Ahí están 8 horas trabajando para un jefe. No. ¿Y quién las alimenta? El Padre. ¿Y quién viste a las flores? El Padre. Si Dios provee para las flores, para las aves, ¿cuánto más no va a proveer para ustedes? ¿Y qué dice? Hombres de poca fe. Pero hermano, ¿acaso es malo buscar la comida, la bebida, el sustento? ¿Acaso es malo eso? No, nadie está diciendo que es malo. ¿Sabes qué es lo malo? Que colocas en prioridad eso. ¿Y qué dice Jesús? Mira, vuestro Padre sabe de vuestras necesidades. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? ¿Qué creen que el Padre solamente está mirando ahí, está distraído? No, Él conoce a sus hijos y sabe que ustedes necesitan comida, bebida, sustento y el Padre les va a dar, pero dice ahí, subraya esa palabra, busquen más, dice, más busquen el reino. No está prohibiendo como alguien diga, no, si trabajabas, deja de trabajar. No, nadie está diciendo eso. Hay pastores o maestros muy radicales, extremistas, que dicen, al joven deje de estudiar. ¿Para qué está estudiando? Y está gastando plata nomás, venga, empieza a predicar. Y eso es legalismo ya. No, nadie prohíbe. Pablo en Colosenses dice, el que trabaje, que coma, y el que no trabaje, que no coma, ¿no? Entonces no podemos sacar algo del texto y llevarlo a nuestra propia pensamiento o interpretación, ¿no? No hay problema, no hay problema en trabajar, en el preocuparse por el alimento, ¿sabes? Pero ¿qué Dios dice ahí? No sobrepasen eso a lo más importante. Más tienen que buscar el reino. Así como buscan el alimento, así como se desviven tal vez por la vestimenta, más que eso hagan por buscar el reino, ¿no? Busquen el reino. Ahora, alguien diría, pero ¿cómo podemos buscar el reino? Es como, ¿el reino está perdido? Así, como, no, es, hay que entender una cosa, ¿no? Buscar ahí esa palabra es perseguir, ¿no? Es la misma palabra que aparece en Hebreos capítulo 11 cuando dice, pero si alguien quiere agradar a Dios, es importante la fe, ¿no? Porque es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice, ¿no? Y alguien diría, ¿Dios está perdido? ¿Hay que buscarle? No, ese buscar es la misma palabra que aparece aquí en Mateo 6:33, que dice, buscad, es persigan ese reino, no persíganlo, persigan ese reino, ya lo han visto, pero persíganlo, vayan más por ese reino, ¿no? Conozcan más del reino. Pues es que está colocando prioridad aquí en la interpretación Jesús. Entonces no está hablando de que un día me levanto y digo, Señor, tengo deuda y no sé qué hacer. Ya me acuerdo, Mateo 6:33, busca primero el reino. Voy a orar y dice que tu texto, tu palabra dice que vas a añadir. ¿No? Tampoco dice, mira, me siento enfermo y primeramente busco el reino y tú vas a añadir sanidad. No, en la interpretación, eso nada que ver. ¿Qué está diciendo Jesús? La comida, la bebida y el sustento, esas tres cosas voy a añadir, dice. No te está prometiendo ahí que casas, lotes, terrenos te va a añadir, ni deudas te lo va a pagar. No, ese todo no significa casa, como dije, ¿no? Casa, sustento, enfermedad. No, ese todo, ¿qué significa? Bebida, comida y sustento. De esas tres cosas está hablando Jesús. Desde el principio habló de eso, comida, vestimenta y sustento. De eso se están preocupando. No se preocupen, mi Padre lo sabe y les va a añadir, les va a dar, pero busquen más lo primordial.
Busquen la situación espiritual que trae el reino, acérquense más al reino, procuren el reino, le está diciendo a los judíos. ¿Por qué se preocupan por esas cosas? Y ahí estamos dando ya lo aplicativo, ¿no? Ah, o sea que Dios sí nos dio el mandato de trabajar y de sustentar a nuestras familias. Claro que sí, pero más importante es el reino y el conocimiento de Dios. Dice ahí, más busquen primacía, más importante. Buscad, ¿qué? Lo coloca en primer lugar, ¿no? Primeramente el reino de Dios y ¿qué más? Su justicia. Y todas, ahora ya sabes, ¿no? No está hablando de ahí de nada material, ¿no? De dinero, nada que ver. Está hablando de alimento, sustento y comida. Pablo diría algo en Filipenses, algo aplicando esto, diría él, eh, agradeciendo a los filipenses por sus encomiendas, por los donativos que han mandado, pero él diría, he aprendido a estar en la escasez, ¿no? He aprendido a estar también en la abundancia, de todo estoy enseñado, ¿no? Así que solo tenga comida y sustento, soy feliz, dice, ¿no? Entonces, Pablo entendía esto también. Ahora, no entiendas que, mira, Jesús nos va a dar alimento, comida y un banquete. No, no, no hagamos eso, ¿no? Recuerda cómo también el plano de la vida está mostrando eso, ¿ya? No está querido Jesús decir aquí que te voy a llenar de un banquete si buscas de no, ¿ya? Te está hablando de lo necesario, ¿no? Algo similar pasó con los 70 discípulos que le envió, ¿no? ¿Qué lleven? Les dijo, solamente una bolsa, su callado, pero ¿y qué vamos a comer? ¿Qué vamos? No, no se preocupen nada de eso. Mi Padre proveerá. Es más, ¿qué vamos a hablar? Tampoco se preocupen de eso, porque el Espíritu Santo guiará las palabras en su boca. ¿Qué nos habla de eso? Dependencia, pues. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Dependan primeramente de Dios, confíen en Dios y Dios lo va a hacer. Entonces, eso es lo aplicativo en Mateo 6:36, ¿no? Cuando no entendemos el contexto, no entendemos el propósito de este pasaje, ¿qué puedo sacar yo? ¿Ese todo qué es? Todo, pues, todo, bienes, estudio, profesión, y a veces muchas cosas desviamos el texto, ¿no? Vamos a un texto más para ir finalizando esto de lo aplicativo, ¿ya? Primera Corintios 2:9. Primera Corintios 2:9. ¿Ya? Primera Corintios 2:9. Yo sé que lo aplicativo lo entienden, pero recuerden que siempre es importante sumar los otros pasos anteriores y muy importante la interpretación también, ¿ya? Primera Corintios 2:9. Si alguien ha encontrado, puede dar lectura. Primera Corintios 2:9. Primera Corintios 2:9. Amén. Si alguien lo tiene, lea. Adelante. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Amén. 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 Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿no? Uno cuando puede leer este texto y se maravilla y dice, wow, ¿no? ¿Qué cosas debe ver para mí? Y como, como que se hace solito la película de que es muy importante, ¿no? Y que Dios lo tiene en un pedestal y que cuando llegue allá lo van a recibir con bombos, platillos y va a ver, y se le va a dar cosas magníficas, ¿no? Pero cuando podemos entender el texto acá, nos está hablando en el contexto de la revelación de Dios, ¿no? De que el Espíritu Santo sabe todo y conoce todo, incluso lo escudriña todo, incluso lo más profundo de Dios, ¿no? Y dice en el verso 8, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor Jesucristo, perdón, al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿cómo puedo entender yo esto? ¿Cómo puedo yo entender esto? Yo entiendo de la siguiente manera. Primeramente, en la interpretación, yo veo que nos está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Y ahí me está diciendo que el Espíritu Santo nos revela, en este caso nos ilumina para nosotros, ya nos ilumina
todas las riquezas de Dios, todas las riquezas de Dios. Ahora, no me imagino como algo que tal vez es algún regalo, un premio que está oculto, no, sino que tanta riqueza dentro de las bendiciones que Dios iba mostrando al apóstol Pablo, que hoy lo tenemos por definido. Tanto que el apóstol Pablo en Efesios diría, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, lo más importante de entender el Corintios capítulo 2, si lo vas a leer algún día, es entender, no que Dios me tiene preparado cosas grandes en el cielo y sorpresas, sino que ya nos las mostró ahora, como que, como su misericordia, como su amor, como su fidelidad. Y esas cosas el Espíritu Santo nos va iluminando. No es que alguien lee y dice, ah, está reservada para el corazón de hombre. ¿Qué será eso? Debe ser un regalo y se imagina cosas. No, la iluminación nos hace entender que el Espíritu Santo nos muestra el carácter pleno de Dios en la revelación completa del canon. Entonces, ¿cuáles serían estas cosas que ya el apóstol Pablo en Corintio empieza a hablar, pero ya entendemos por la revelación? Que Dios nos da esas riquezas en su carácter, en sus atributos, ¿no? Su misericordia, su amor, y de esas cosas son inexplicables que el Espíritu Santo nos ilumina y a entender más a Dios, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, aquí la aplicación. Último pasaje, ¿ya? Último pasaje. Romanos 8. Romanos 8, Romanos 8, 37 y 38. Romanos 8, 37 y 38. Romanos 8, 37 y 38. Si alguien lo tiene, por favor, Romanos 8, 37 y 38. Amén. Amén. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi hermano. Entonces, en esta parte ya es un poco más sencillo ver lo aplicativo, porque nos está hablando ahí de una entrega total, ¿no? De una confianza certera en Dios. Porque dice ahí, antes en todas estas cosas, y ese es un texto que solamente si se lee sueltito, podemos aplicarlo mal, ¿no? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿no? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, hay que entender una cosa, ¿en quién somos vencedores? ¿En nosotros mismos? No, en Cristo, en aquel que nos amó. ¿Quién es ese? Cristo. Y Pablo va a resaltar después la seguridad. Por lo cual, dice Pablo, no dudo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo yo puedo aplicar esto? ¿Cómo puedo aplicar? ¿Qué me está enseñando este pasaje a mí para vivir? Número uno, que en Cristo ya hemos vencido. Cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la salvación en Cristo, no empezamos nuestro camino para ser salvos. Yo no estoy siguiendo este camino para ver si puedo ser salvo. Yo estoy siguiendo este camino porque ya soy salvo. Tampoco estoy avanzando mi caminar de fe para que Dios me dé la salvación. Ya Él me ha dado la salvación. Tampoco estoy caminando hacia la victoria. No, estoy caminando desde la victoria. El cristiano, el creyente en Cristo ya ha vencido al mundo. Solamente nos toca pasar este camino estrecho de piedras, de problemas, pero al final, ¿sabes qué? Dios va a cumplir su promesa. Dios va a cumplir su promesa. Este pasaje, por ejemplo, me enseña, mira, ni la muerte ni la vida, y yo voy a tener miedo a la muerte. Nadie me puede apartar de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar. Y Pablo dice, no es por nosotros, dice en el verso 37, porque en Cristo que somos más que vencedores. O sea, hermano, si estoy en Cristo, Cristo me da la fortaleza y Él cumple su propósito en mí, sí, porque Él dijo, el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la perfeccionará.
Entonces nos habla de algo, una entrega total, primeramente de Cristo, y nos llama a nosotros a entregarnos así. Nos enseña cómo Cristo se entregó por nosotros y nos dé la convicción de permanecer en Él. Ahora nos dice, ahora permanezcan en mí. Entender una cosa, nada, ni de lo que vean, de lo que escuchen, de lo que esté creado, ni ángeles, ni autoridad, nadie les puede separar de mí. Y me gusta eso porque puedo enlazarlo con Juan 10 cuando él dice, eh, ustedes son mis ovejas y escuchan mi voz, ¿no? Mi padre me las dio, ¿no? Y están en mi diestra, ¿no? Y nadie las puede separar de mi mano, ¿no? Entonces, ese nadie es nadie. Y Pablo resalta y dice, nada nos puede apartar del amor de Cristo. Entonces, cuando no entendemos y no colocamos nuestra fortaleza y nuestra confianza en Cristo, ¿qué es lo que pasa? Vamos a colocar nuestra confianza en nosotros mismos. En tengo que obrar, tengo que ser santos. Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Puedo perder mi salvación, muchos van a decir. ¿No? El pastor que tal vez que predico al siervo dice, no, las faldas son pecado, o perdón, los pantalones son pecado, la arete, etcétera, y uno se pone a pensar y dice, bueno, entonces yo no soy salvo, porque constantemente estoy pecando. Pero hay que entender una cosa, la salvación no está en nosotros, porque nunca le hicimos nada para merecerla, la salvación está en Cristo. Y entender una cosa que Pablo está resaltando aquí, la victoria en Cristo es segura, así como la salvación es segura en Cristo, así también la confianza y la victoria es segura en Cristo. Para finalizar, vamos a cimentar este texto. En Juan, tal vez ustedes van a pensar, ¿y dónde podemos acercarnos a la verdad de eso? Vamos a Primera Juan. Primera Juan. Juan también es arrollador en este sentido, ¿no? Primera Juan capítulo 5, verso 1. Yo lo voy a leer ya. Primera Juan capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y esta es la parte más resaltante, ¿no? Porque todo lo que es nacido de Dios, no dice está venciendo, puede ser que venza, algún día vencerá, nos habla en un tiempo ya finalizado, ¿no? Pleno, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es esa victoria? ¿Cómo he vencido? Es que yo he predicado harto, es que yo leía mi vida, ¿así he vencido? No, mira. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Nuestra fe en Cristo Jesús, ¿no? Y dice ahí, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, ahí está, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué está resaltando ahí Pablo? El cristiano vence y va a llegar a la gloria no por sus propios méritos, sino porque Cristo ya hizo la obra completa. En Cristo somos más que vencedores. ¿En qué sentido? Cuidado que alguien piense, ¿no? Como alguien me dijo, vas a ser más que vencedora en acabar tu carrera, en cumplir este sueño. No está hablando de eso. Está hablando acerca de nuestra santificación en Cristo, acerca de nuestro paso de fe. ¿En qué sentido somos más que vencedores? Porque ya Él lo venció todo. En Él hemos obtenido la victoria. Hemos vencido al mundo en Él. ¿Te das de cuenta? Entonces, cómo Dios resalta siempre su primacía y su entrega también nos muestra una cobertura total, ¿no? Tanto en la santificación como en la salvación. De ahí que entendemos que la salvación es segura en Cristo, no se puede perder. La salvación está en Cristo. Nosotros no estamos siguiendo este camino para ver si somos salvos. Nosotros estamos siguiendo el camino porque ya somos salvos. Uno salvo no puede creer, no puede seguir, no persevera, no lucha, no persiste, no permanece. Un salvo sí, no, repito, no por sus propios esfuerzos, no por sus propias fuerzas, sino porque Cristo hace la obra en él, ¿no? Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Creemos que el Hijo, quien llamó, él también nos hará llegar al final. Y Pablo dice, estoy seguro. Él que dijo en Romanos 7 cuando dijo, pobre de mí, ¿no? Hay un pecado dentro de mí. Este pecado que son los miembros. Y dijo, oh Señor, maldito sea, porque
Con la carne sirvo al pecado, pero con la mente sirvo al Señor. Pero dice ahí, pero doy gracias a Dios de que un día esto será erradicado de mi ser. Y él mismo dice acá, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada, nada me puede separar del amor, del amor de Dios que es en quién, en Cristo, porque Cristo hace la unión perfecta entre el cristiano y Dios. Ahora puede llamarle hijo y el hijo puede llamarle padre, ¿no? Entonces, así entendemos la aplicación, ¿no? Cuando no entendemos el contexto o no entendemos el trasfondo o cositas importantes, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos dar en la aplicación? El texto de Romanos 8:37, ¿no? Somos más que vencedores y nos creemos nosotros el fuerte y que lo podemos y tenemos una mente ganadora. No, nada que ver, ¿no? Somos victoriosos, tenemos la salvación segura porque ya Cristo lo hizo todo. Su redención fue plena y completa. Esa es la aplicación. Nadie me puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo me ha unido al Padre. Como dijo en Efesios, en Él hemos sido aceptos en el amado, ¿no? Esa es la aplicación. Nada de que tengas buena, ten fe en ti, vas a poder, tú lo puedes, eres más que vencedor si tienes a Cristo. Nada que ver. Nos habla de una dependencia del Señor, nos habla de una entrega total al Señor, ¿no? Y entender todo eso. ¿Te das de cuenta? Y podemos sacar muchos ejemplos también, ¿no? Pero solamente hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Y quiero que tú hayas podido entender eso. Yo no puedo llevar la aplicación sin entender la interpretación. Yo no puedo llevar la aplicación sin entender el contexto y el porqué de cada situación. ¿Te das de cuenta? Entonces, no es que un texto lo saco y lo aplico rápidamente. Antes de la aplicación, siempre va la interpretación. Primeramente interpreto el texto, estudio el texto y después lo voy a aplicar a mi vida, ¿no? Entonces, siempre va con un orden y el orden es muy importante también, ¿no? Entonces, así hemos podido ver lo que es la observación perdón, la aplicación en este sentido, y toma mucho tiempo hacer todo esto. Tú lo ves facilito, pero no, cuesta mucho observar, interpretar, utilizar las reglas también que hemos enseñado y también al final la aplicación. La aplicación todo lo hemos aprendido, por lo menos lo hemos escuchado, pero muy difícil la interpretación. ¿Y aquí qué te hemos enseñado? No, no, aplicación, momento. Primero, interpretación. ¿Para qué? Para aplicar correctamente, ¿no? El texto de Josué es 1:9 tan aplicado, o el texto de Jeremías cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Y uno se guarda el texto que dice, hay que ir a visitar a un enfermo, hay que ir a visitar a la cárcel. ¿Y qué dice? Hermanos, clamen al Señor y Él va a responder. Tú que estás ahí, no quieres, necesitas dinero, necesitas algo, necesitas tu estudio te falta cumplir y te cuesta, pero clama al Señor y Él va a responder. Pero ese texto era para animar a un estudio, era animar para que salgas de una deuda. Para eso Dios lo colocó y habíamos aplicado mal. ¿Por qué está diciendo Jesús ahí, perdón, Dios ahí a través del profeta eso? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas increíbles. ¿De qué está hablando? De la iluminación, de la palabra, del estudio. ¿Sabes por qué el profeta dijo eso de clamar? Porque está diciendo de esta manera, mira, clamen, pídanme a mí, yo les voy a hacer entender mi palabra, está diciendo. Porque más atrás diría, yo no me impresiono por la sabiduría, por el poder, por el dinero, no me impresiono. Yo me impresiono, diría Dios en Jeremías 2:9, de aquel que me conoce y me entiende. Si alguien tiene de qué gloriarse, que se gloríe de esto, de que me conoce y me entiende, dice. Y el propósito de Dios en toda la Biblia para aplicación, ¿qué es? Conocerle a Dios. Pues yo no puedo utilizar Jeremías y decir, clama a mí y yo te responderé. Ya ves, Señor, necesito siempre, hay un hermanito, ¿no? Necesito, hay una ayuda idónea y voy a clamar al Señor. Ya hemos aplicado mal. Porque no entendemos el texto en su interpretación correcta. Aplicamos mal, ¿sí o no? Y de paso animamos, sí, clama nomás y Dios va a responder. Nada que ver. Ese texto es para clamar por sabiduría, por entendimiento, por iluminación. Muchas veces hacemos eso equivocado, ¿sí o no? El texto de Timoteo, el texto de Timoteo, cuando Pablo se despide, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, por lo demás me espera, ¿no? Y yo he escuchado, hermanos,
Yo no miento, ¿no? Yo sabe que soy es testigo de eso, que yo una vez fui invitado a una graduación, me acuerdo bien, a una graduación de alguien que ya había salido su bachillerato, y a un hermano le dice, hermana, este texto yo te voy a dejar, he acabado la carrera, he peleado la batalla, y, ¿no? Si tú te has esforzado, el tiempo del colegio, el tiempo de la universidad es cansador. Yo sé, y mira, pero como Pablo has acabado la carrera, nada que ver. Hay ese texto también lo han utilizado, no sé si en otros países cómo se llamará, pero aquí en Bolivia se llama el servicio militar, se hace un año, y después de ese un año algunos papás festejan a sus hijos, y ese texto también saca, ¿no? Papá cristiano dice, vengan a la iglesia, vengan a visitar a mi hijo que ha salido, vamos a festejar, y hermanito, si tú has acabado la carrera, ¿no? Seguramente has tenido problemas allá, y sacan totalmente el texto. Yo pregunto, yo ese rato me agarré de los pelos, ¿no? No sabía qué hacer, me caí como condorito ahí atrás, ¿no? Para esto Dios colocó para que sea un texto para alentar a alguien que salió de un bachillerato, de un titulado, de alguien que salió de un servicio militar. Para esto fue error, pues, porque no conocemos la interpretación y el estudio de ese texto. ¿No es cierto? ¿De qué carrera está hablando ahí Pablo? ¿De la carrera de la universidad? ¿De qué batalla está hablando? ¿De la batalla de servir al ejército? Nada que ver, ¿te das cuenta? Cuando no entendemos la interpretación, usamos mal los textos, lo aplicamos mal, ¿no? Entonces, muchas cosas así se hacen equivocadamente porque no hay una buena interpretación y un buen estudio de la palabra de Dios. Ya me pasaría aquí dando varios textos, hermanos, pero ya me vienen a la mente muchos, ¿no? Entonces, pero eso es importante. Entonces, en esta lección, lo que quiero enseñarte, lo que quiero dejarte a ti es lo más importante. Nunca apliques o espiritualices todo rápido. Adéntrate en la palabra, en la profundización, en escudriñar la palabra para poder trazar bien la palabra. Recuerda, el propósito de esta lección, ¿cuál es? Trazar bien la palabra. ¿Qué tal si yo puedo utilizar Timoteo para decir, dar esas palabras de aliento a los jóvenes que han salido, que están acabando su carrera? Ya no tracé bien la palabra. Y ahí Pablo se da tomando los cabellos. Yo no dejé eso para eso. ¿No? Entonces, muchas veces equivocamos las cosas porque no tenemos un buen conocimiento de esto. Así que te animo a que puedas tú profundizar la Biblia, utilizar nuestros pasos que te hemos enseñado en la interpretación y poder después aplicar bien y enseñar bien también, que para eso estamos llamados para trazar bien la palabra. Así que de parte mía ha sido un placer poder acabar. Nos faltaba solamente esta pequeña parte que no hemos podido acabar la semana pasada por cuestión del tiempo, pero lo hemos querido cerrar así, de esta manera, ¿no? Queriendo finalizar la lección número 2. Y te animo a ti, si estos estudios te están sirviendo, te están ayudando mucho, te pido que nos cuentes, ¿no? Que nos mandes un mensaje ahí, puedes escribirlo ahí donde lo estás viendo en la página de YouTube o en la página de Facebook, escríbenos. Si esto ha sido de bendición para ti, estas lecciones, estos estudios te están ayudando también. Quisiéramos saber desde dónde nos escuchas, desde dónde estás viendo la transmisión y si esto te está apoyando. Y una vez más, te animo a que podamos continuar aprendiendo y escarbando más de la palabra, conociendo al único Dios verdadero. Y este lunes empezamos con la lección número 3. Dios, su carácter y atributo. Y quiero adelantarte un poquito de esto, ¿no? Alguien puede decir, hermano, pero ya conocemos de Dios, omnisciencias, que es todopoderoso, esas cositas sí se sabe, pero yo te animo a que estés, porque seguramente en esta lección que vamos a empezar vas a aprender mucho más, al igual que este servidor lo está haciendo. Hay cosas que es importante volver no solamente a estudiar, sino a profundizar. Y cuando hablamos de Dios, que es el personaje central de todo, es importante entender eso, que hay tanta riqueza de Dios y una sola cualidad, Dios es infinito. Nunca se puede dejar de estudiar a Dios, de conocer a Dios, porque Él es infinito. Entonces, si yo voy a estudiar de Dios, su carácter y sus atributos, hay muchas riquezas. Así que te animo a que puedas estar con nosotros. Este lunes estamos arrancando la lección número 3, Dios, su carácter y atributo. Y vamos a hablar un poco de la Trinidad, vamos a hablar un poquito, no te adelanto más, ¿no? Vamos a hablar mucho, mucho de Dios, cositas que tal vez no sabíamos, vamos a ir entendiendo y cosas que ya sabíamos, lo que vamos a avanzar va a reforzar todo eso, ¿no? Entonces te animo, seguramente mis hermanos van a estar también ahí. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que estos estudios también puedan haber ayudado en tu estudio y en tu vida aplicativa y devocional. De mi parte ha sido un placer estar con ustedes. Que Dios los bendiga hasta una nueva oportunidad.